que le tendría que devolver 13,000 pesos más por el simple hecho de haber aprovechado estas deducciones personales que nos permite la ley. ¿Te gustaría aprender a pagar muchos menos impuestos? Las personas exitosas es uno de los temas que mejor dominan. Por eso es que en sus declaraciones anuales el SAT les tiene que devolver dinero a ellos. Y el día de hoy por eso te quiero enseñar cómo hacer que el SAT te devuelva dinero también a ti. Vamos a utilizar las deducciones personales en nuestro favor. Y quédate hasta el final porque vamos a hacer dos ejercicios totalmente prácticos. Comenzamos. Veamos cómo funciona este juego de los impuestos. Lo primero que debes de saber es que Hacienda te va a cobrar impuestos sobre el total de ingresos que hayas generado en un año, de enero a diciembre. Sin embargo, para Hacienda no es lo mismo una persona que está generando 100,000 pesos al año que una persona que está generando ingresos por 1,000,000 de pesos. Te van a cobrar de manera proporcional, es decir, que entre más dinero ganes, más impuestos nos va a tocar pagar y por lo tanto, entre más exitoso te vuelvas económicamente hablando, mayor va a ser la necesidad de aprender a jugar este juego de los impuestos. Pasemos rápidamente a los ejercicios prácticos para saber cuáles son las reglas de este juego. Y lo primero que vamos a resaltar es que de acuerdo a la forma en la que tú generes ingresos, Hacienda te va a categorizar en un régimen. ¿Por qué resalto esta palabra de régimen? Porque es muy importante que tú aprendas a identificar en qué régimen estás dado de alta, ya que cada régimen tiene sus reglas particulares. Al día de hoy existen todos estos, sin embargo, los más utilizados son los tres primeros, que es el régimen simplificado de confianza o el famoso RECICO, los sueldos y salarios para cuando somos empleados, y el régimen de actividad empresarial y profesionales, es decir, para cuando tenemos nuestro propio negocio o prestamos servicios profesionales de forma independiente. Para nuestro ejercicio vamos a tomar el ejemplo del régimen de sueldos y salarios, aunque creo que es importante resaltar que no importa en el régimen que estés, a Hacienda lo que más le importa es cuánto dinero estás generando al año, porque ya lo dijimos, a ellos les interesa que generes dinero, porque entre más dinero generes, más dinero te van a quitar. Así que la primera partida siempre van a ser los ingresos generados en el año. Vamos a utilizar para el ejemplo dos personas, Rafael y Daniel. Los dos están generando 400,000 pesos al año. Lo siguiente que vamos a tener que hacer es restarle a nuestros ingresos las deducciones autorizadas. Sin embargo, debes de saber que hay dos tipos de deducciones. Las deducciones mensuales, las cuales para sueldos y salarios no está habilitada esta regla y por lo tanto en deducciones vamos a poner cero. Y las deducciones anuales, que es donde entran las deducciones personales y estas sí están autorizadas para sueldos y salarios. ¿Como para qué nos van a servir las deducciones? Bueno, pues ya decíamos, entre más dinero ganes, más impuestos vas a pagar. Y por lo tanto, si tú no generas deducciones, para Hacienda tú ganaste más dinero. Por ejemplo, en el caso de Rafael que no tuvo deducciones, no se le restaría nada a sus ingresos. Por lo tanto, su base gravable sería de 400,000 pesos. Es decir, para Hacienda él ganó 400,000 pesos. Y Daniel, aunque ganó 400,000 pesos, le dice a Hacienda, ok, sí gané 400,000, pero gasté 60,000 pesos los cuales tú me autorizaste deducir en las deducciones personales. Por lo tanto, mi base gravable para el pago de impuestos no son 400,000, sino 340,000 pesos. Derivado de esto, Daniel va a pagar menos impuestos que Rafael. Sin embargo, antes de pasar a ver cuánto menos va a pagar de impuestos, vamos a revisar cuáles son las deducciones personales autorizadas y cuáles son las reglas para poder deducirlas. Dentro de los gastos que vamos a poder meter dentro de las deducciones personales, tenemos 9 apartados, los cuales vamos a encontrar en el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. La fracción 1 nos habla de los honorarios médicos y aquí vamos a poder meter gastos de doctores, dentistas, psicólogos, nutriólogos, especialistas, enfermeras, estudios clínicos, prótesis, lentes graduados, hasta por 2,500 pesos los lentes graduados, entre otros, realizados para ti, para tu pareja, tus hijos, tus padres o tus abuelos. Como puedes ver, cada apartado o cada fracción tiene sus reglas específicas, por lo tanto es muy importante conocerlas. Vamos con la fracción 2, que son los gastos funerarios, y en la cual vas a poder deducir cuando lo utilices para ti, tu cónyuge o para las personas con quien vivas en concubinato y para tus ascendientes o descendientes en línea recta. Ahora, ojo, una de las reglas para esta fracción 2
es que si estás pagando gastos para funerales futuros, es decir, vamos a pensar que estás pagando un paquete funerario familiar, estos gastos no los vas a poder deducir, ya que únicamente se van a deducir hasta el año en que se utilice el servicio funerario respectivo. En la fracción 3 vamos a encontrar que podemos deducir los donativos siempre y cuando no sean onerosos ni remunerativos. Por ejemplo, aquí te puse varios ejemplos. Cuando donamos a la Cruz Roja, el Teletón, orfanatos, niñitos con cáncer, animalitos de la calle, etcétera, etcétera. Y como máximo vamos a poder deducir el 7% de nuestros ingresos. En el ejemplo de Daniel y Rafael, que son 400,000 pesos sus ingresos, únicamente podrían deducir el 7% de esos 400,000 pesos y el 4% cuando sus donativos sean para la federación o alguna entidad federativa. En la fracción 4 nos autoriza también poder deducir los pagos de intereses de créditos hipotecarios. Sin embargo, los intereses reales. Recordarás que en otro video mencionábamos que los intereses reales son a los que ya se les descontó la inflación y únicamente cuando estos créditos sean destinados para la compra de casa habitación. Y otra regla es que siempre y cuando esta casa habitación no exceda de un valor de 750,000 UDIs, que al día de hoy aproximadamente serán unos 6,250,000 pesos. Ahora pasemos a la fracción 5, que es una de las que yo he llegado a aprovechar y que son las aportaciones a planes personales de retiro y a Afores. Sin embargo, aquí la regla nos dice que no podemos deducir de impuestos más del 10% de nuestros ingresos o 5 UMAS elevados al año, lo que resulte menor. 5 UMAS elevados al año para este 2024 son 198,000 pesos. Y en nuestro ejemplo, si tenían ingresos por 400,000 pesos, el 10% serían 40,000 pesos. Así que lo máximo que yo podría deducir de impuestos serían 40,000 pesos en esta partida. Ya podemos ver que es importante conocer las reglas para poder aprovecharlas al máximo. Vamos a seguir revisando las demás. Fracción 6 nos autoriza a deducir los seguros de gastos médicos mayores, las primas por las pólizas de seguros de gastos médicos siempre que el beneficiario sea el propio contribuyente, su cónyuge o la persona con quien vive en concubinato o ascendientes o descendientes en línea recta. La fracción 7 nos autoriza a deducir el transporte escolar siempre y cuando sea obligatorio para los descendientes en línea recta, es decir, únicamente para tus hijos o podrían ser tus nietos, siempre y cuando sea obligatorio para todos los alumnos y este gasto se incluya dentro de la colegiatura. La fracción 8 que nos autoriza a deducir los impuestos locales siempre y cuando la tasa de dicho impuesto no exceda del 5%. Y por último, las colegiaturas. Las deducciones anuales para colegiaturas en escuelas privadas va a ser para preescolares 14,200 pesos al año, primarias 12,900 pesos al año, secundarias 19,900 pesos al año, profesionales técnicas 17,100 pesos al año y bachillerato o preparatoria 24,500 pesos al año. Ahora, este lo marqué en asterisco porque no está contemplado en la ley ni en el reglamento del impuesto sobre la renta, sino que este estímulo fiscal se hizo mediante mandato presidencial en febrero de 2011 con el presidente Felipe Calderón. De inicio, podríamos pensar que este estímulo es únicamente temporal, al no estar en el reglamento ni en la ley. Sin embargo, no lo han quitado hasta el momento. Por lo tanto, podemos seguir aprovechándolo. Ahora, como reglas generales, debes de saber que para poder aprovechar las deducciones personales, debes de pagar con tarjeta de crédito, de débito, cheque o mediante transferencia. No podemos hacerlo con pago en efectivo. Y la segunda regla general es que como máximo vamos a poder deducir el 15% de nuestros ingresos en los gastos personales. Ahora sí, una vez sabiendo todo esto, vamos a regresar a nuestro ejercicio. Y nos quedamos en que Rafael, como no tuvo deducciones, su base gravable son los mismos 400,000 pesos que son sus ingresos. Sin embargo, por el otro lado, Daniel sí tuvo deducciones personales, que son 60,000 pesos. Se abocó a justo ese 15% que nos permite la regla. 60,000 pesos es el 15% de los 400,000 pesos. Y dentro de estos 60,000 pesos van incluidos su plan personal de retiro, su seguro de gastos médicos, las colegiaturas, los gastos médicos hospitalarios, estudios médicos, entre muchas otras cosas. Por lo tanto, su base gravable dio como resultado 340,000 pesos. Lo siguiente que tenemos que hacer es observar esta tabla y ubicar nuestros ingresos entre la primera y segunda columna.
Por ejemplo, para Rafael, que su base gravable son 400,000 pesos, caería justo en esta banda de aquí, entre 374,000 y 590,000 pesos. Mientras que para Daniel, que su base gravable son 340,000 pesos, sería esta banda de abajo, que son 185,852 a 374,000 pesos. Y ahorita vamos a ver cómo es que nos favorece que hayamos bajado de fila. Entonces vamos a continuar. Quité la tablita y dejé únicamente las bandas que vamos a utilizar para que no nos estorbe la tablita. Vamos a desarrollar primero el ejercicio de Rafael. Tenemos que poner el límite inferior de la tablita, que en este caso serían 374,837 pesos. Y entonces vamos a restarle a la base gravable ese límite inferior y el resultado, que son 25,162 pesos, lo vamos a multiplicar por la tasa impositiva que ahí nos marca, que en este caso serían los 23,52%. Ahora, nos da un resultado de 5,918 pesos. A este resultado le vamos a sumar la cuota fija que nos marca en la tablita, que en este caso son 60,049 pesos. Así que bueno, vamos a sumar 5,918 más los 60,049 y esto nos da como resultado 65,967 pesos que tengo de impuesto a cargo. Sin embargo, vamos a continuar. Si eres empleado, ya debes de estar familiarizado de que en cada talón de nómina te van a estar reteniendo un porcentaje de ISR. Es un dinero que ya no te llega a ti, estás pagando el impuesto por anticipado. Y lo que tienes que hacer es hacer la suma de todo ese ISR que te estuvieron reteniendo durante todo el año y lo vas a poner en la columna de aquí. Por ejemplo, vamos a ver un talón de nómina que saqué de internet. En la columna izquierda vienen todas tus percepciones. Se supone que tú estás teniendo de ingresos 5,923 pesos con 70 centavos quincenalmente. Sin embargo, tú no recibes eso, ¿verdad? En la parte derecha vienen todas las deducciones. Aquí podrás ver que uno de los conceptos es ISR salarial por 627 pesos con 12 centavos en este ejemplo. Así que ese ISR salarial o ISR retenido, que dicen algunas otras nóminas, es lo que tienes que sumar para saber cuánto ISR ya te retuvieron durante el año. Ese impuesto tú ya lo pagaste por adelantado. Y aprovechando ya que estamos aquí en el talón de nómina, quiero que sepas que para Hacienda tú estás ganando los 5,923 pesos, aunque al finalizar la quincena, ya después de todas las deducciones, únicamente te están pagando 4,618 pesos. Ya te lo digo, para Hacienda tú ganaste 5,923 pesos y por eso vamos a revisar cómo hacer que me regresen parte de ese dinero que ya me estuvieron reteniendo. Entonces, continuando con nuestro ejemplo, y como no todos los ingresos son gravables de ISR, vamos a pensar que nos retuvieron alrededor del 17% de ISR, que son 68,000 pesos de los 400,000 que generé durante el año. Así que lo que tengo que hacer es hacer una resta. Si ya me retuvieron 68,000 pesos y yo únicamente tenía un impuesto a cargo de 65,967 pesos, tengo derecho a que Hacienda me devuelva dinero por 2,032 pesos con 47 centavos para el caso de Rafael. Los pagos provisionales no aplican para sueldos y salarios, ya que aplica para otros regímenes, como por ejemplo, persona física con actividad empresarial y profesional, donde tienes que estar haciendo declaraciones mensuales. Ahí se aplicaría, pero bueno, vamos a continuar. Entonces, ya sabemos que a Rafael Hacienda le tendría que devolver un poco de dinero. Sin embargo, ahora vamos a revisar cuál es el caso de Daniel, ya que él sí tuvo deducciones personales y tuvo una base gravable menor que la de Rafael. Lo primero que vamos a hacer va a ser utilizar nuestra columna, que en este caso sería el límite inferior 185,852 pesos. Y ya lo decíamos, eso se lo vamos a restar a nuestra base gravable. 340 menos 185 nos va a dar 154,147 pesos. Y lo vamos a multiplicar por la tasa impositiva que nos marca la tablita. En este caso, para Daniel sería del 21,36%. Así que vamos a multiplicarlo y nos va a dar un resultado de 32,925 pesos. A esto le vamos a sumar la cuota fija, es decir, los 32,925 más 19,682 pesos que viene en la tablita marcada de cuota fija. Y ese va a ser nuestro impuesto a cargo. En este caso sería mucho menor, serían 52,608 pesos
nuestro impuesto a cargo, mientras que para Rafael habían sido de 65,967 pesos. Bueno, las retenciones, pues obviamente que van a ser las mismas, eso no tiene por qué cambiar. Así que en este caso, a Daniel Hacienda le tendría que devolver 15,391 pesos con 98 centavos. Estamos hablando de que le tendría que devolver 13,000 pesos más a Daniel que a Rafael por el simple hecho de haber aprovechado estas deducciones personales que nos permite la ley. ¿Qué te parece? 13,000 pesotes más por el simple hecho de saber cómo se juega el juego de los impuestos, saber hacer estrategias fiscales a tu favor para que Hacienda te devuelva cada vez más. Ahora, así como las deducciones personales, hay muchas otras estrategias que podemos aplicar y vamos a estar platicando de ellas en el canal, así que si aún no estás suscrito, aprovecha para suscribirte y darle like si es que te sirvió este video. Y todavía no hemos terminado, para que no te vayas, te voy a dar otro dato importante. Si estás invirtiendo en Sofipos, en CETES o cualquier otro instrumento financiero, vas a tener que adicionar estos ingresos por interés al total de tus ingresos anuales. Ya lo decíamos, Hacienda lo que quiere es que ganes más para poderte cobrar más. También es importante que sepas que si eres empleado y estás generando menos de 400,000 pesos de ingresos al año, no es necesario ni obligatorio que hagas la declaración anual. Sin embargo, si tú consideras que puedes tener una devolución de impuestos, sí es importante que hagas tu declaración anual. Si no la presentas, no hay forma en que Hacienda te haga la devolución de este impuesto que te cobró de más. Si es que no sabes cómo hacer tu declaración anual, para ello te puedes apoyar en un contador. Y no olvides que tienes hasta el 30 de abril del próximo año para poder presentar tu declaración anual. Y bien amigos, pues déjame en los comentarios si te gustaría que siguiéramos hablando de más estrategias fiscales y también si es que no sabes cómo funcionan los planes personales de retiro, aquí te voy a dejar 2 videos con los que yo considero 2 de los mejores PPRs del país. Dale click a cualquiera de estos videos y ahí nos vemos.